Hola chicos, vamos a empezar el tema de equivalentes químicos. Es también llamado, aquí viene la definición, que es también llamado peso equivalente o equivalente en gramos. ¿Qué significa eso? Lo que se está igualando en gramos. Hay dos formas de calcular el equivalente químico. Uno es fuera de una reacción o por definición y otro es dentro de una reacción, ¿sí? Cuando es fuera de una reacción o por definición, tengo que saber qué tipo de compuesto es. Vamos a empezar desde lo más fácil, que es equivalente químico de un elemento. ¿Cómo se calcula el equivalente químico de un elemento? Masa atómica o molecular del elemento entre su valencia funcional, ¿sí? Aquí está. Masa atómica o molecular de un elemento entre su valencia funcional. Entonces vamos a empezar. Si es el equivalente químico del aluminio, va a ser masa atómica del aluminio entre su valencia funcional, que es 3. La del calcio sería masa atómica del calcio entre 2. Si es la del potasio, es masa atómica del potasio entre 1. Y si es la del cloro, es masa molecular. Aquí está la diferencia. Los otros son monoatómicos, mientras que el cloro en su forma estable es diatómico, por eso es masa molecular del cloro entre 0. Y ahora vamos a ver el equivalente químico de un hidruro, ¿sí? Aquí está escrito. ¿Cómo se saca? Masa molecular del hidruro entre el número de hidrógenos presentes. ¿Cuántos hidrógenos tiene? Entonces, por ejemplo, aquí es el hidruro, vamos a recordar que es la combinación del hidrógeno con un metal. Entonces, aquí está el hidruro de aluminio, que es su masa molecular entre el número de hidrógenos que tiene, que es 3. Mientras que el hidruro de sodio es su masa molecular entre 1, ¿sí? Ahora aquí viene el de un ácido. El de un ácido es su masa molecular del ácido entre el número de hidrógenos sustituibles o desplazables. ¿Qué quiere decir sustituible o desplazable? Es decir, que son aquellos que les puedes quitar. ¿Cuántos hidrógenos tiene que tú le puedes quitar? Entonces, por ejemplo, es el ácido clorhídrico. Este es un ácido hidrácido, ¿sí? Si ven la diferencia con estos de acá, que es un ácido oxiácido. Oxiácido porque es un oxianión y en el anión existe oxígeno, ¿sí? Entonces, en un ácido hidrácido va a ser su masa molecular, que en este caso es ácido clorhídrico, entre el número de hidrógenos que tiene, que tiene 1. Mientras que en este ácido, que es ácido sulfúrico, es su masa molecular del ácido sulfúrico entre 2, ¿sí? Ahora vamos a ver el equivalente químico de un hidróxido, ¿sí? Un hidróxido es su masa molecular del hidróxido entre el número de oxidrilos que tiene o hidróxido que tiene, ¿no? Oxidrilo o iones oxidrilo que tienen. Vamos a ver aquí, por ejemplo, este es equivalente químico del hidróxido de sodio, va a ser su masa molecular entre 1. Mientras que en este ya habíamos visto que el ion oxidrilo, su carga es -1, ¿cierto? Entonces, al ser -1, y el magnesio tener una valencia de +2, por eso este es el hidróxido de magnesio. Y va a ser su masa molecular entre 2, porque tiene 2 iones oxidrilo, ¿sí? Ahora vamos a ver el equivalente químico de un óxido. Un óxido es su masa molecular del óxido entre el número de hidrógenos presentes por 2. A ver, maestra, ¿y por qué es por 2? Yo ya no le entendí. Antes no me decía usted nada y ahora sí me dijo 2. A ver, vamos a razonar por qué. En estos de acá, en los que estábamos viendo aquí arriba, que es el hidruro, estamos viendo al hidrógeno.
¿Cuál es la valencia del valencia? Si dije valencia, no dije estado de oxidación ni número. La valencia del hidrógeno es 1, ¿sí? Ya el estado de oxidación o es -1 en el caso del hidruro. ¿Si están de acuerdo o no? Entonces, el hidrógeno está actuando como anión en el hidruro y su estado de oxidación es -1, pero su estado de oxidación es -1, pero su valencia es 1. Y cualquier número multiplicado por 1, ¿qué no sigue siendo el mismo número? Entonces, por eso aquí yo no te dije 3 por 1, porque ya sé que la valencia del hidrógeno es 1. Y es lo mismo para el hidruro y para el ácido, ¿ok? A ver, maestra, ¿y por qué en el hidróxido usted no me dijo que por 1? Ah, porque acuérdate que dije valencia. Sé que el anión vale -1, pero la valencia es 1, ¿sí? El número. Por eso aquí no lo multiplicamos por 1. Pero en el óxido, sí es masa molecular del óxido entre el número de oxígenos presentes por 2, porque el 2 es la valencia, no el estado de oxidación. A ver, maestro, usted me había enseñado que el oxígeno en los compuestos actúa con -2. Sí, pero ese es su número o estado de oxidación. Y su valencia es 2, el número, ¿sí? Entonces, por eso aquí es por 2. Entonces, ahora sí vamos a volver a repetir. Equivalente químico de un óxido es la masa molecular del óxido entre el número de oxígenos presentes por 2. Ya te expliqué de dónde salió el 2, que es la valencia del oxígeno. Entonces, en el caso de este óxido que está aquí, que se llama cal, equivalente químico del óxido de calcio, es masa molecular del óxido de calcio entre 1 por 2. Mientras que este óxido que tú ves aquí se llama óxido férrico, aquí está escrito, es masa molecular de este óxido entre 3, porque tiene 3 oxígenos, y por 2, porque esa es su valencia del oxígeno. Entonces, este sería entre 6. Mientras que el otro es entre 2. Ahora va, el equivalente de un anhídrido. ¿Cuál es la diferencia entre un óxido y un anhídrido? Óxido es la combinación de un metal con oxígeno. Y entonces allí el oxígeno es negativo. Y en un anhídrido no. En un anhídrido es la combinación de un no metal con oxígeno. Entonces allí el oxígeno actúa con -2, ¿sí? Entonces vamos viendo aquí qué sucede. Masa molecular del anhídrido entre el número de oxígenos presentes por 2. ¿Por qué por 2? Porque es la valencia. El estado de oxidación sigue siendo -2, pero su valencia es 2. Ahora va. Este es un equivalente químico de un anhídrido, ¿sí? Entonces es esa masa molecular de ese anhídrido. ¿Cuántos oxígenos tiene el primer compuesto? 1. ¿Y cuál es la valencia del oxígeno? 2. Por eso es 1 por 2. Veamos este que está aquí abajo. Este es otro anhídrido, ¿sí? Es la masa molecular de este anhídrido entre 3, porque tiene 3 oxígenos, y por 2 me daría 6. Mientras que este otro anhídrido es la masa molecular del anhídrido entre 7, porque tiene 7 oxígenos, y por 2, porque es la valencia del oxígeno. Ya nada más nos hace falta ver la sal. La sal, no me interesa si es sal oxisal o sal aloidea, ¿sí? Por ejemplo, la primera es una sal aloidea. ¿Por qué sal aloidea? Porque estoy combinando el no metal con el metal, ¿sí? Entonces, como es el caso del cloruro de sodio, que todo el mundo hemos probado y que la gente le llama sal. Sería masa molecular de la sal entre la valencia del catión, o sea, el positivo, por el número de átomos del catión. Entonces va a ser, ¿quién es el positivo? Pues es el sodio. ¿Cuántos sodios tengo? 1 en el cloruro de sodio. ¿Y cuál es su valencia? Pues también es 1, por eso es 1 por 1. Mientras que en el otro sal, que también es aloidea, aquí vamos a ver que es
a la masa molecular de este cloruro férrico por cuál es la valencia del fierro. 3. ¿Y cuántos fierros tengo allí? 1, por eso es 3 por 1, ¿sí? Ahora vamos viendo sales oxisales como estas que están aquí, ¿sí? Entonces, va a ser, este se llama permanganato y es masa molecular del permanganato entre la valencia del catión, que es el potasio, que es 1. ¿Y cuántos potasios tengo aquí? Pues 1, ¿sí? Ahora vamos al de acá al lado, que es cromato de potasio. Masa molecular del cromato entre la valencia del catión, que es 1 porque sigue siendo potasio. ¿Y cuántos potasios tengo? 2, ¿sí? Entonces, esta es masa molecular entre 2. Ahora vamos a este. Esta es masa molecular del dicromato de potasio entre 1 porque es la valencia del potasio. ¿Y cuántos potasios tengo? 2, ¿sí? Eso es fuera de una reacción o por definición. Aquí en normalidad es muy importante que tú siempre preguntes que si existe una reacción o no. Si te dicen que no existe una reacción, tú lo vas a calcular como lo vimos ahorita. Pero si hay una reacción, la cosa cambia. Vamos a leer el enunciado. Dentro de una reacción, si el compuesto al que le vas a determinar el equivalente químico, ningún componente del compuesto cambia de valencia o estado de oxidación, o sea, cambia de numerito entre reactivos y productos, ningún componente, entonces el equivalente químico se va a calcular como lo acabo de explicar hace rato, que es fuera de una reacción o por definición. Pero si el compuesto al que tú le vas a determinar el equivalente químico, un solo compuesto o un solo componente o varios componentes cambian de numerito durante la reacción, entonces ya no se calcula igual el equivalente, ya no vas a usar lo que vimos hace rato. Con que un solo componente cambie, ya no se diga si son más, tienes que calcularlo de manera diferente. ¿Cuál es la fórmula? Es esta de aquí. Masa molecular del compuesto. No me va a interesar que sea, si es hidróxido, ácido, no me interesa. Aquí ya es un compuesto, es una masa molecular entre el cambio de valencia que sufrió ese elemento, y si son varios los tienes que sumar, obvio, ¿no? Entonces es el cambio de valencia de ese elemento por el número de átomos de ese elemento que cambiaron de valencia, ¿sí? Entonces, masa molecular del compuesto entre el cambio de valencia que tuvo ese elemento por el número de átomos del elemento que cambiaron de valencia. Vamos a ver unos ejemplos, ¿ok? Hace rato, no sé si te fijaste que yo dije este caso del cloro, aquí está. Te pedí el equivalente químico del cloro fuera de una reacción y dijimos que ahí era masa molecular. Masa molecular del cloro entre 0. Si tú lo haces en la calculadora, te va a decir indeterminado. Matemáticas error, sí, porque es cierto. Pero eso es fuera de una reacción. Pero dentro de una reacción, yo te puse este ejemplo, que este cloro diatómico 0, porque ya dijimos que al ser un diatómico es un enlace covalente, ya lo habíamos visto eso, y donde se están compartiendo los electrones, ya lo vimos, y se va a ir a cloruro, ¿sí? Entonces, ya no es igual el equivalente, es la masa molecular de ese cloro diatómico entre el cambio que tuvo de numerito. De 0 a -1, la rana brinca 1. ¿Y cuántos cloros tengo? 2. Nada que ver a dividir entre 0 que a dividir entre 2, ¿verdad? Entonces, siempre tengo que preguntar si existe una reacción o no. Vamos a ver este caso de permanganato que acabamos de ver ahorita, que era una sal oxisal. Cuando es sal oxisal, dijimos que eso es fuera de una reacción o por definición, que era masa molecular del permanganato entre
la valencia del catión, que era potasio, que es 1, y por el número de átomos de ese catión, que es 1. Lo vimos hace ratito. Entonces es entre 1. Pero ¿qué pasa si ahora te dan una reacción? Y tú calculas este manganeso que está aquí y su estado de oxidación es 7. Y durante la reacción él cambia de 7 a 2. Nada que ver ya. Ya no vas a usar el de la sal oxisal. Vas a usar este cambio que te dieron. Mis compañeros dicen que tú ya debes de saber que cuando te dicen, utilízalo como agente oxidante, es decir, calcula la normalidad del permanganato de potasio como agente oxidante. No, pues ¿sabe qué es eso? Ya lo vimos. Agente oxidante quiere decir que le va a pasar el fenómeno contrario al manganeso. ¿Cuál es el fenómeno contrario de oxidación? Pues reducción. Entonces, de 7 a 2 disminuye el número, se reduce el número. Entonces es la masa molecular del permanganato entre el cambio de valencia de 7 a 2. ¿Cuánto brinca la rana? 5. ¿Y cuántos manganesos tengo? 1. Nada que ver a dividir entre 1 que a dividir entre 5. Nada que ver, muchachos. 1 a 5. Nada que ver. ¿Sí? Ahora vamos viendo otro caso, porque ves, como es el cromato de potasio. El cromato de potasio te lo acabo de explicar ahorita como sal oxisal y dijimos que era masa molecular del cromato de potasio entre la valencia del potasio, que es 1. ¿De acuerdo? ¿Y cuántos potasios tengo ahora? Ya no tengo 1, tengo 2. Entonces es masa molecular del cromato de potasio entre 2. Pero ahora, ¿qué tal que hay una reacción? Y tú sacas el estado de oxidación del cromo en este cromato de potasio y es 6, ¿ok? ¿Estás conmigo? No es 6. Entonces, ves la reacción y ves que el cromo se va de 6 a 3. Entonces, otra vez mis compañeros dicen que tú ya debes de saber que eso es calcular la normalidad del cromato de potasio como agente oxidante. ¿Por qué? Porque al cromo le va a pasar el fenómeno contrario, que es reducción, si es cierto, de 6 a 3. Entonces, ¿cómo se calcula el equivalente aquí? Ya no va a ser como sal oxisal, ahora va a ser masa molecular del cromato de potasio. Entre su cambio de valencia del cromo de 6 a 3, la rana brinca 3. ¿Y cuántos cromos tienes? 1. Nada que ver a dividir entre 2 que a dividir entre 3. Mucho cuidado, muchachos. Vamos viendo otro caso, ¿ya? Para que te quede más claro. Vamos a hacer este del dicromato de potasio. Lo vimos hace ratito como sal oxisal. Dijimos que era masa molecular del dicromato de potasio entre el número de potasios que tiene, que es 2. ¿Y cuál es la valencia del potasio? 1. Por eso aquí es masa molecular entre 2. Ahora aquí. Ahora hay una reacción y lo acabamos de ver. Al cromo le encanta irse de 6 a 3, de 3 a 6. Es igual que al manganeso. Manganeso le encanta de 7 a 2, de 2 a 7. A veces se va a 4, pero es muy raro. Él le encanta de 7 a 2, de 2 a 7. Y al cromo de 6 a 3, de 3 a 6. Él le encanta esos cambios. Entonces aquí te van a decir, calcula la normalidad del dicromato de potasio como agente oxidante. Introle, ¿qué es eso? Ah, ya te lo expliqué. Le va a pasar el fenómeno contrario de oxidación, que es reducción. Entonces es masa molecular del dicromato de potasio entre 3, porque se fue el cambio, de 6 a 3, la rana brincó 3. Y ahora, ¿cuántos cromos tienes? 2. 3 por 2, que me da 6. Nada que ver a dividir entre 2 que a dividir entre 6, muchachos. Nada que ver. Entonces, por eso insisto que normalidad siempre tienes que preguntar, ¿hay reacción? Dame la reacción. ¿De acuerdo o no? Seguimos. Si en la definición de equivalente químico de un ácido, la acabamos de ver hace ratito, decía que era masa molecular del ácido entre el número de hidrógenos sustituibles o desplazables.
sustituibles o desplazables que damos, que eran los que le puedo quitar. Entonces, fíjate ahora. Vamos a ver estos casos. Fíjate bien. Aquí tú tienes estos casos que se le presentan al ácido fosfórico. El ácido fosfórico, si fuera fuera de una reacción, sería masa molecular del ácido entre el número de hidrógenos que tiene. ¿Cuántos tiene? 3. Por eso no lo puse. Así es cuando es fuera de una reacción. Masa molecular entre el número de hidrógenos que tiene, que son 3. Pero ahora, tú tienes estas reacciones. Que este ácido fosfórico se fue a este anión, ¿sí? O puede estar con sodio, por ejemplo, ¿no? NaH2PO4, como tú hablas, que con nomenclatura correcta es fosfato diácido, porque hay 2 hidrógenos de sodio. Entonces, ya sea que te lo den como anión o que te lo den como compuesto, eso no importa, ¿sí? Aquí está como anión. Puede ser como compuesto. Es fosfato diácido de sodio o de potasio o de lo que sea. ¿Cómo va a ser el equivalente químico de este ácido fosfórico? Va a ser su masa molecular entre el número de hidrógenos que en realidad le quitaste. De 3 te quedaron 2. ¿Cuántos le quitaste? 1. ¿Sí? Ya no es como es fuera de una reacción, ya no es entre 3, aquí es entre 1. Vamos a ver si hay otra reacción, como está aquí escrita, ácido fosfórico, y tú lo ves así el anión. O también lo puedes ver ese como anión o como compuesto, que sería Na2, porque ahora son 2, HPO4, como tú hablas, que sería fosfato ácido de sodio. Así se llama según la nomenclatura tradicional. Fosfato ácido de sodio. ¿Sí? Na2HPO4, como tú hablas. ¿Ok? Entonces es el equivalente químico de este ácido, ¿cómo sería ahora? Masa molecular del ácido, ¿cuántos hidrógenos le quitaste ahora? 2 hidrógenos. Ahora es entre 2. ¿En qué caso sería que fuera entre 3, maestra? Ah, pues aquí te lo puse. Que el ácido fosfórico se vaya a fosfato. Y entonces aquí, ¿cómo sería? Ah, maestra, ¿solo como ion fosfato? No, también puede ser como compuesto Na3PO4, como tú hablas, que es fosfato de sodio, ¿sí? ¿Cómo sería el equivalente químico del ácido fosfórico? Sería masa molecular, otra vez del ácido, entre 3. Aquí sí sería entre 3, porque le quité los 3 hidrógenos. Mientras que aquí le quité 2 y mientras que acá arriba le quité 1. ¿Sí está claro? Pero ahora me pasa lo siguiente, que es esta reacción. Tengo el ácido fosfórico y se va a fósforo. ¿Sí viste? Entonces, en realidad, ¿qué está pasando? Que este fósforo 5, porque ese es el estado de oxidación del fósforo, sácalo, lo hemos hecho muchas veces en el fosfato, ¿sí? El fósforo 5 se fue a 0. A ver, maestra, pero aquí dice 4 porque tiene que estar equilibrado. Ah, sí, estoy de acuerdo contigo. 4 de fósforo 5 se fue a fósforo o tetrafósforo, porque tiene 4 fósforos, 0. Ok, ¿cómo sería el equivalente químico de este ácido ahora? Masa molecular, ya aquí hubo un cambio de número. No fue como acá, que en todos los lados, hazlo, el fósforo sigue valiendo 5. No es como aquí. Aquí ya este fósforo cambió de número. Entonces es masa molecular del ácido fosfórico entre el cambio de valencia. ¿Cuánto es de 5 a 0? La rana brinca 5. Por el número de átomos que tengas de fósforo. Son 4, maestra. ¡No! ¡No! Ten mucho cuidado aquí en equivalentes. Maestra, es que no soy tonta. Mire, aquí véale que aquí está el 4. Pues si yo se lo estoy viendo, maestra. Ve mi reacción original. ¿Sí ves mi reacción original? Ahí yo no le veo un 4. En realidad aquí está sin equilibrar. Maestra, es que usted no le equilibró. Vamos teniendo mucho cuidado. Fíjate bien en esta regla que está aquí. Nota. En equivalentes químicos, no se consideran los coeficientes
¿Qué son los coeficientes? Los numeritos que nosotros agregamos para balancear. Aquí está, es un 4. ¿De acuerdo? Pero sí se consideran los subíndices. Subíndices sí. Subíndices sí. Pero coeficientes no, porque esos son de balanceo. Ahora te lo voy a hablar con el idioma correcto. Quiere decir que en equivalentes no consideras los coeficientes, sino solo los subíndices. Y en la realidad es en su estado natural. En la naturaleza no hay 4 de ácido fosfórico. Eso fue por balanceo. Existe el ácido fosfórico. Ahí lo tienes, el reactivo es líquido, ahí está, listo, úsalo. Entonces, como está en la naturaleza, nada más es ácido fosfórico, ¿sí? Pero sí necesitas saber qué le está pasando al ácido fosfórico. Si se va a ir a una sal diácida, como es en el primer caso, o en una sal monoácida, como es en este, o se va a ir a una sal oxisal tal cual, o va a tener un cambio de estado de oxidación, como es este último caso. Y recuerda, en equivalentes químicos no se consideran los coeficientes, solo los subíndices. Si me pidieran el equivalente químico de este fósforo que está aquí, ahí sí, muchachos, ahí sí sería masa molecular del fósforo, no del ácido fosfórico, es del fósforo, masa molecular del fósforo entre el cambio de valencia de 5 a 0, la rana brinca 5. ¿Y cuántos átomos tengo? Ahí sí, porque es un subíndice. 5 por 4 sería 20. Para el equivalente químico del fósforo, ¿sí? No del ácido fosfórico. Del ácido fosfórico en esta reacción es masa molecular entre 5. Bien, con esto yo diría ya acabé, pero ahora lo vamos a aplicar. Ya habíamos visto que normalidad es el equivalente químico, por eso di todo este rollo de hace rato, del soluto entre litros de solución. Y hay otra forma muy sencilla de calcular la normalidad. A mí no me interesa que mis amigos digan que no se debe de usar. Cuando tú estás trabajando, se usa un montón esta fórmula porque es rápida. Se llama la vena y es para que no se te olvide. Acuérdate de las venas, ¿ok? Entonces, en donde la V es el volumen en litros, la E es el equivalente químico que ya te enseñé a calcular, que es fuera de una reacción o dentro de una reacción. La normalidad y la A significa gramos químicamente puros del soluto. ¿Ok? Ahora sí, ya acabé la teoría. Vámonos a hacer ejercicios teóricos que vienen en el libro de Química General 2. Y está escrito lo siguiente. Esta es una tabla que tú tienes que resolver y llenar toda cuando me entregues la unidad 2 de disoluciones. Está aquí la página 29 del libro de Química General 2. Entonces vamos a ir viéndola, ¿ok? Sale. Entonces fíjate bien. Me dice, completa la tabla. Estos son ácidos. Ya habíamos visto el equivalente químico de ácido. Masa molecular entre el número de hidrógenos sustituibles o desplazables. Ve, por ejemplo, este es el ácido clorhídrico. Al ponerse en contacto con el agua, luego te va a liberar hidrógeno y cloruro. ¿Sí? Entonces sería masa molecular del ácido clorhídrico entre 1. Aquí está escrito. ¿Sí? Nada más que mis amigas, a esto MEQ significa masa del equivalente químico. Ya lo están calculando. Yo nomás te dije la fórmula. Ya tú haces la masa molecular, que es cierto que redondeada es 36.5 gramos entre 1. Estoy de acuerdo con ellas. Y aquí ya hicieron la división. 36.5 entre 1, pues me da 36.5 gramos lo que pesa un equivalente químico. Estoy de acuerdo con ellas. Ahora vámonos acá. Un mol de ácido clorhídrico es igual a un equivalente químico. ¿Qué es esto, maestra? Esto no lo entiendo. Es que me digas cuál es el denominador. ¿Cuál es el denominador? Pues 1. Que un mol es igual al denominador, un equivalente. Aquí está otro ejemplo que es un ácido fórmico. Maestra, usted está mensa, yo le veo 2 hidrógenos. No, mi rey, es que debes de saber orgánica. Si tú le quitas este hidrógeno del anión, deja de ser un aldehído cetona.
Y al dejar de hacer aldehído cetona ya no te va a servir. Entonces el único que le puedes quitar es el primero. Perdón, pero tenemos que asociarlo con la química orgánica también, pues ni modo. Entonces, al ponerse en contacto con el agua, va a formar hidrógeno más el ion formiato o formato. Entonces, ¿cuántos hidrógenos le quité? 1. Entonces saco la masa molecular, que aquí dice que da 46 gramos, y lo voy a dividir entre 1. Hago la división y pues me da 46. ¿Cuál es el denominador aquí? 1. Yo aquí nada más te dejé indicado lo que tienes que hacer, ¿eh? Tú hazlo, ¿ok? Ve este ácido, ¿cuántos hidrógenos tiene? 2. Entonces aquí vas a calcular, tú calcula, yo no, la masa molecular del ácido este que está aquí entre 2, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo se calcula el mol sobre equivalente? Es un mol, ¿entre qué lo dividiste? Entre 2. ¿Estamos de acuerdo o no? Y en este otro, en el que sigue, en el que está acá abajo, ¿en cuántos hidrógenos tiene? Tiene 3. ¿Estás conmigo o no? Tiene 3. Entonces, por eso aquí tú calculas la masa molecular de ese ácido y lo vas a dividir entre 3. Y aquí ya pones qué te da. Y por eso aquí, ¿cuál es el denominador? Aquí es 3. Vamos a otro. Vamos a los hidróxidos. Mis amigas les llaman bases. Acuérdate que yo no, porque eso es de orgánica, te confundes. En orgánica, base no es lo mismo. Vamos a poner su nombre correcto, que son hidróxidos o álcalis, ¿sí? Entonces, cuando están en contacto con el agua, se van a separar y me da, en este caso, un oxidrilo, y entonces aquí va a ser su masa molecular entre 1, ¿sí? Por eso aquí es un equivalente es igual a un mol, ¿sale? Este es una base, por eso te decía que, wow, eso no está tan fácil. Pues sí, yo lo sé, es que mis amigas quieren que veas también bases. Y cuando son bases, las sales se hidrolizan. Eso tú lo vas a ver hasta, la hidrólisis se ve hasta fisicoquímica 2. Sí, la hidrólisis se ve hasta fisicoquímica 2, échale. Y lo ves también en analítica. ¿Sí? Entonces, esta es una sal, va a sucederle una hidrólisis y entonces va a liberar un OH, ¿sí? Y entonces aquí por eso es entre 1 y por eso aquí es un equivalente. Vámonos, estos hidróxidos están fáciles. Por ejemplo, aquí, ¿cuántos hidróxidos me va a dar? Aquí le tienes que poner un 2, tú pónselo el 2. Mientras que aquí va a ser un 3, ¿de acuerdo o no? Y aquí por eso es masa molecular entre 2 y aquí es masa molecular entre 3. Tú calcúlalo y ahí al lado pones el resultado. Entonces aquí va a ser que un mol de este hidróxido es igual a 2 equivalentes, mientras que aquí un mol de este hidróxido va a ser igual a 3 equivalentes. ¿Ok? Ahora vámonos a sales, ¿sale? Aquí están estas sales. La del cloruro de sodio en contacto con el agua separa y te va a dar estos iones. Entonces, masa molecular de la sal entre el catión. ¿Cuál es el catión? Sodio. ¿Cuál es su valencia? 1. ¿Y cuántos sodios tengo? 1. Por eso aquí es entre 1. Y ya sacas la masa molecular y te da este número. Por eso aquí es 1. Ahora ve aquí, ¿cuál es la valencia del potasio? 1. ¿Pero cuántos potasios tengo? 2. Por eso aquí es masa molecular entre 1 por 2. Tú lo sacas, lo haces y en aquí pones el resultado. Y aquí va a ser un mol de esta sal es igual a 2 equivalentes. Vamos a esta, que esta está sabrosa. Aquí están cruzados, tienen subíndice los dos. Entonces quiere decir que este 2 le corresponde al fierro y que este 3 le corresponde al fosfato. Entonces, ¿cuál es la valencia de este fierro? 2. Por eso aquí le puse 2. ¿Y cuántos fierros son? 3. Entonces, 2 por 3, ¿qué es en realidad? 6. Entonces, sacas la masa molecular de esta sal y la divides entre 6 y aquí pones el resultado. Por eso aquí es un mol de esa sustancia, son 6 equivalentes. ¿Ok? Y ya por último, vamos a ver este ejercicio que está también en el libro de Química General 2, y que quiero ver lo que es en la actividad 9, página 31. Está escrito lo siguiente.
¿Cuál es el agente oxidante y el agente reductor? Eso ya lo vimos. El agente oxidante va a ser el reactivo que se reduzca. Y si tú observas, este manganeso está con 7 y se fue a 2. Él se redujo. Entonces, al reducirse, es el agente oxidante. Por eso aquí es el permanganato. Eso ya lo habíamos visto en Redox. Entonces, el fierro, al aumentar del número, va a ser el agente reductor. Aquí está escrito fierro 2. Eso está regalado, eso no cuesta ningún trabajo. Mira, aquí lo tienes, acá abajo. El manganeso se va de 7 a 2, es el agente oxidante. ¿Cómo sacamos el equivalente? Aquí hay un cambio de número. Entonces va a ser masa molecular del permanganato entre el cambio de número del manganeso. De 7 a 2, ¿cuánto brinca la rana? 5. ¿Y cuántos manganesos tengo? 1. Por eso aquí, ay, ¿qué quiere decir eso de relación? Yo no le entiendo nada. Es lo que hicimos hace ratito. Que un mol de permanganato es igual a 5 equivalentes. O sea, ¿entre qué lo dividiste? Mientras que aquí va a decirse en el fierro, que es el agente reductor, él se va de 2 a 3. ¿Cuánto brinca la rana? 1. Entonces, el equivalente químico de ese ion fierro va a ser su masa atómica entre el cambio, que es 1. Entonces, por eso aquí la relación es un mol de fierro es igual a un equivalente, porque el cambio fue de 2 a 3 es 1 y nada más tengo un fierro. ¿Sí? Entonces, espero que haya quedado claro y que tú termines toda la teoría correspondiente a este tema de esto que te acabo de explicar, que es normalidad y cálculos de equivalentes químicos.